Hola amigos, una vez más, Notinews 24, informando. Donald Trump ha ordenado bombardear una base aérea del ejército sirio como represalia por el supuesto ataque con armas químicas en Idlib por parte del gobierno de Al-Assad. ¿Por qué el presidente de Estados Unidos ha tomado esa decisión? ¿Por qué Europa, la OTAN y los países occidentales se congratulan por una acción que también ha dejado civiles muertos? Con este video podemos tener una visión mucho más clara de lo que está sucediendo en el mundo y tener en cuenta quién nos da o quién nos está transmitiendo las noticias. Es para nosotros de suma importancia el saber qué opinan ustedes, qué creen o qué va a pasar en el mundo después de estas determinaciones apresuradas de Donald Trump. Compañeros, amigos, esperamos sus comentarios en nuestras casillas para leerlos muy detenidamente y poder debatir sobre el acontecer mundial. En nuestras casillas para leerlos muy detenidamente y poder debatir sobre el acontecer mundial. Ya se ha encendido la mecha. Después de lo sucedido en Idlib, Trump ha reaccionado. Estados Unidos bombardea una base militar del ejército sirio para responder a ese supuesto ataque con armas químicas que ha sido calificado, pues, de barbarie. No han hecho falta pruebas de lo que ha sucedido en Idlib. Lo de las armas químicas allí era la excusa perfecta que necesitaban los que querían derrocar a Al-Assad. Y Trump ha dado el golpe de efecto. El bombardeo con más de 50 cohetes Tomahawk abre la caja de Pandora y ahora Alemania, Francia, Turquía y otros se suman al carro, a la carrera por apartar al asesino, a Assad. Pero, ¿por qué llega este ataque sin que haya un informe fehaciente? ¿Ha sucumbido Donald Trump a las presiones, contra las que luchaba? ¿Qué va a suceder ahora entre Rusia y Estados Unidos en esa lucha conjunta contra el terrorismo en Siria? ¿Cómo están? Este viernes en el Zoom examinamos los motivos que han llevado a Donald Trump a iniciar su primer conflicto armado. Empezamos. Eran las 4:40 de la madrugada en horario local sirio y mientras la comunidad internacional todavía estaba digiriendo lo que había pasado en Idlib y las armas químicas, pues pasaba esto. Donald Trump ordenaba bombardear una base aérea del ejército sirio desde la cual se supone que los uniformados emprendieron su operativo para lanzar armas químicas en Idlib. Los efectivos estadounidenses proyectaban hasta 59 misiles Tomahawk, como los que han visto, dejando varios muertos y heridos, civiles entre ellos. Trump justificaba su decisión de esta forma que van a oír. Esta noche ordené un ataque militar dirigido contra el aeródromo de Siria desde el que fue lanzado el ataque químico. Es el interés vital de la seguridad nacional de Estados Unidos prevenir e impedir la extensión y la utilización de las mortíferas armas químicas. No existe ninguna duda de que Siria utilizó armas químicas prohibidas, violando la Convención sobre este tipo de armamento e ignorando el llamamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Años de intentos de cambiar la actitud de Assad han fracasado, y han fracasado de manera dramática. Muy seguro se mostraba Trump, pese a que no hay pruebas todavía, un informe oficial. El portavoz del Pentágono, Jeff Davis, respaldaba a su líder afirmando que el uso de armas químicas contra personas inocentes, pues que no iba a ser tolerado. Pero es que se ha demostrado que se han usado ese tipo de armamentos por parte del ejército. En concreto, es que hay un informe que lo corrobore de esta manera, porque que yo sepa, hasta ahora solo habían llegado informaciones de esas más que dudables fuentes de los cascos blancos o del Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Londres. Pero para muchos países, también Estados Unidos o la comunidad internacional, pues que son los que quieren la cabeza de Bashar al-Assad, el ataque de las fuerzas estadounidenses está más que justificado, aunque no haya pruebas. ¿Para qué hacen falta? Creo que esta operación es la respuesta estadounidense a la situación actual. Tras esto deben llevarse a cabo acciones a nivel internacional y, si es posible, en el marco de Naciones Unidas, tales como imponer sanciones contra Assad y evitar que este régimen vuelva a utilizar armas químicas contra su propio pueblo.
Pues tras esto, la OTAN, Turquía y otros países aliados de Estados Unidos han sumado a esta cruzada, dando la razón a la decisión del que tachaban antes como un loco. Dicen que Trump está en lo cierto, que ha hecho lo justo, pero ¿qué intenciones persigue realmente este ataque? ¿No estaba pensado antes de que sucediera lo de Idlib o es que estaba todo perfectamente orquestado? No sé cuándo vamos a saber toda la verdad sobre cómo se tomaron las decisiones acerca de los ataques en Siria, pero por supuesto creo que es imprescindible exigir la verdad y nos encargaremos de ello. Y si nos preguntamos quién se beneficiaría de lo que ha ocurrido, pues son aquellos que quieren socavar tanto el proceso de Ginebra como el de Astaná y quieren crear pretextos para pasar del proceso político de normalización a un cambio de régimen forzado. Rusia ya ha suspendido su cooperación con Estados Unidos sobre la prevención de incidentes en el espacio aéreo sirio, porque la situación pues dibujada por Estados Unidos desde luego no es el mejor escenario como para fiarse de un aliado. Putin ha lanzado la pregunta de si esto no es una agresión a un país, a un Estado soberano, porque es que quizá estamos ante una nueva versión de lo que sucedió en Irak. Por aquel entonces se alegaba la existencia de armas de destrucción masiva y nunca las hubo. Aquí se acusa a Assad de usar armas químicas y todavía no se ha aprobado, más de lo mismo. Y más aún teniendo en cuenta que el gobierno sirio se deshizo de este tipo de armamento supervisado por la comunidad internacional hace años. Entonces, ¿por qué? Yo creo que ya lo saben, pero para que sepan por qué hemos llegado hasta esta situación, a este bombardeo, vamos a contextualizar, aunque estarán enterados. El martes, el 4 de marzo, más de 70 personas, entre ellos niños y mujeres, perdían la vida, mientras que otros cientos quedaban heridos por un bombardeo en la pequeña localidad, como les digo, de Idlib. Aunque resulte difícil decir esto, se puede argumentar que, bueno, pues tratándose del conflicto sirio, hasta aquí todo normal, muchas muertes, ¿no? Pero lo cierto es que no es así. Muchas de las víctimas presentaban esos síntomas que están viendo de estar afectadas por agentes nerviosos y se encendían las alarmas. De nuevo, Assad en el punto de mira, de nuevo su afán de usar armas químicas, según algunos. El conflicto en Siria ha traído destrucción y sufrimiento humano en una escala enorme. En particular, la conferencia condenó el uso de armas químicas por el gobierno y el Estado Islámico. Se trata de un ataque despreciable. Creo que si es cierto que fue llevado a cabo por el régimen de Assad, esto demostraría el barbarismo de dicho régimen. Bueno, no hay duda de que el régimen sirio, bajo el liderazgo de Bashar al-Assad, es el responsable de este terrible ataque y creemos que ha llegado la hora de que Rusia se replantee el continuo apoyo que ha brindado al régimen. Desde mi punto de vista, esto muestra la imposibilidad de que ese régimen siga formando parte del gobierno sirio. Y es de vital importancia que se produzca la separación del régimen de Assad si vamos a proceder a la restauración de Siria. El escándalo servido, en bandeja, la presencia de armas químicas contrastada y las espadas en todo lo alto. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunía de urgencia porque se había llegado al límite. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido presentaban en ese Consejo un proyecto de resolución sobre el ataque perpetrado. Un documento que condenaba el uso de armas químicas en Idlib y exigía autorizar a la misión conjunta de la ONU y a la OPAC el acceso a bases aéreas, nombres de pilotos, diarios de fechas a bordo, los resultados de este 4 de abril. Rusia pues dijo que este informe, Nanay, que estaba presentado, que había indicios de ese bombardeo químico por Assad, pero que era irresponsable. Ese documento no se basaba en cosas serias, lo hacía en suposiciones, en hipótesis. El enfrentamiento diplomático estaba servido. Todavía no lo sabemos todo sobre el ataque de ayer, pero hay muchas cosas que sí sabemos. Sabemos que el ataque de ayer tiene todas las características del uso que el régimen de Assad hace de las armas químicas. La postura de mi gobierno se basa en principios y es firme a la hora de rechazar y condenar el crimen del uso de armas químicas o cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva por parte de cualquiera, donde sea, bajo cualquier circunstancia y por cualquier motivo, y lo consideramos un crimen contra la humanidad y un acto inmoral que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Todo es por la obsesión por el cambio de régimen. Es precisamente esa obsesión por el cambio de régimen lo que obstaculiza el trabajo constructivo del Consejo de Seguridad. Lo que ustedes pretenden es que el Consejo de Seguridad les brinde una tapadera legal a sus legítimas aspiraciones.
Pese a que todas las acusaciones se ciernen sobre el ataque químico eventual de Assad, Rusia ha sido la única, ya lo habéis visto, que ha aportado unas pruebas fehacientes. El Ministerio de Defensa de este país confirmaba que sí, que la aviación de Siria había bombardeado las inmediaciones de una localidad en Idlib, pero que la presencia de elementos químicos se debía a que había sido detonado un operativo antiterrorista, un arsenal donde se guardaban este tipo de armamentos. Según los medios rusos de control del espacio aéreo, ayer entre las 11:30 y las 12:30 hora local, la aviación siria realizó un ataque aéreo contra un depósito de armas y equipamiento bélico de los terroristas en la periferia de la localidad de Han Sheikhoun. En esa zona había talleres de fabricación de bombas con sustancias tóxicas. Este gran almacén de armas químicas se utilizaba para abastecer a los terroristas en Irak. El uso de este material por parte de los terroristas fue demostrado en repetidas ocasiones, tanto por organizaciones internacionales como por las autoridades iraquíes. Pero lo importante es el circo mediático, ¿verdad? La salsa, lo que nos gusta, el proyectar la mirada donde interesa, vídeos de cómo los cascos blancos sin ningún tipo de protección, ni guantes, ni máscaras, limpian cuerpos afectados por gas sarín o por cloro, por cualquier sustancia química. Médicos que detienen su labor de salvar vidas para enviar mensajes por videoconferencia o para tuitear, porque claro, es más importante que se entere la gente de lo que está pasando que intentar salvar una vida. Yo creo que no es profesional. ¿Qué quieren que les diga? Los doctores me dirán lo mismo. Es que quizá no eran algunos de ellos médicos, como decían, o sanitarios, o ni tan siquiera eran civiles. Pero como tampoco hay fuentes que hoy puedan ser fiables en el terreno, bueno, pues la prensa, las televisiones, las agencias hacen ecos de informaciones pues de agentes, de entes que dicen que están allí. Citan datos, dicen que son verdaderos, que ni siquiera están corroborados, pero eso sí, lo importante es señalar, después veremos si es verdad. Tiramos la piedra, escondemos la mano, siempre se lo digo. Y entre tanto, aplicamos ese doble rasero, como que unos ataques con armas químicas sí que importan y otros, mutis, silenciados por la comunidad internacional. Claro que sí, hay cosas que no convienen. Estados Unidos finge que no entiende cosas evidentes. Hace la vista gorda ante el empleo de armas químicas por parte de los terroristas en Irak, de lo que Bagdad ha informado oficialmente. Pasan por alto los documentos protocolizados que constatan el empleo de armas químicas por parte de los terroristas en Alepo. De ese modo solo se consigue prestar apoyo al terrorismo internacional, reforzarlo y esperar nuevos ataques con armas de destrucción masiva. Pues son esos datos con los que todo un presidente del gobierno de Estados Unidos, giro de 180 grados, ha cambiado su parecer, o le han comido la cabeza, o Trump no se fía de los datos de inteligencia o de sus servicios secretos o de informes reales que los tiene al alcance de la mano. Lo que digan los cascos blancos o el Observatorio Sirio de Derechos Humanos va a misa. Y él pues cambia de opinión. ¿Y de qué forma? Aprieta el gatillo y ataca como muchos estaban esperando, como les gusta. La campaña pues parece que está cumpliendo sus objetivos, incluso el de romper la sintonía de la lucha conjunta que llevan Rusia y Estados Unidos contra el Estado Islámico. Tanto que un congresista demócrata, Adam Schiff, ha pedido a Tillerson no viajar a Moscú la próxima semana por su apoyo a Assad, que estaría detrás del ataque químico en Idlib. En fin, vamos a cambiar de asunto, vamos a debatir de todo esto y para ello pues ya saben que nos pueden dejar sus mensajes aquí en Facebook. Nosotros estamos transmitiendo ahora mismo en directo y pasamos a debatir pues inmediatamente a Madrid. Nos vamos con el periodista Daniel Lobato y con el director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Yo creo que la primera pregunta pues es bastante clara. Nikki Haley, Tillerson, ahora Trump han cambiado de opinión radicalmente después de escuchar pues esas acusaciones que llegaban desde los ataques de Idlib. ¿Es normal esto que se tenga en cuenta sin que haya un informe fehaciente de Naciones Unidas? Daniel, empiezo por ti. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No, desde luego no es normal, es un acto de fuerza, es una demostración que yo creo que está, no voy a decir pactada, pero se va a quedar aquí, no va a ir a más, porque lo que hay en juego es muy importante. Estamos hablando de que está Rusia allí, Estados Unidos y Rusia, y obviamente el enfrentamiento de la escalada no puede ir a más. La cuestión es, en estos momentos, ¿cuál es la realidad sobre el terreno, como tú bien decías? ¿Cuáles son las fuentes? Las fuentes son algún médico allí sobre el terreno en Idlib que hace 4 años era buscado por el Reino Unido por ser un extremista islamista. ¿Esa es la fuente sobre el terreno? ¿La realidad ha sido que ha sido el gobierno sirio el que ha arrojado armas químicas o que ha sido un depósito de armas químicas el que ha explotado a raíz de un bombardeo del gobierno sirio?
Hay que determinar cuál es esa realidad y para eso están los técnicos de la Agencia Internacional contra las Armas Químicas, de la misma forma que en 2013 recogieron todo el arsenal, presuntamente, que conservaba el gobierno sirio, pues ahora tienen todavía tiempo para ir allí y hacer un análisis pericial de qué es lo que ha ocurrido. Lo que yo me estaba preguntando es si el gobierno sirio se deshizo de esas armas químicas, como mandaba el derecho internacional, como se estableció en ese 2013, y ahora hay presencia de armas químicas en Siria. ¿Qué las tienen los rebeldes? ¿Ha escondido el gobierno esas armas químicas que ha estado supervisada por los organismos internacionales? Porque a mí hay algo que no me cuadra. Claro, yo no voy a defender al gobierno sirio, que por supuesto condeno sus muertes, como condeno las que involuntariamente hayan podido causar los kurdos, que por ejemplo son los que apoyo, ¿no? Pero en todo caso, el gobierno sirio hace semanas envió un informe a la Agencia contra las Armas Químicas denunciando el movimiento de armas químicas por los rebeldes. Los rebeldes, entre comillas, porque son mercenarios y terroristas. Cuando se les da esa etiqueta de rebeldes, se les quiere dar un aura de luchadores por la libertad y son Al-Qaeda, son Al-Nusra, son Ahrar al-Sham, etc. Y son cortacabezas como los demás. Entonces, la cuestión es, ¿los rebeldes, entre comillas, han utilizado armas químicas? Sí, está probado y demostrado contra los kurdos en el barrio kurdo de Alepo, en Hasaka, en Serekanille, en distintas ciudades de Siria. Está probado y demostrado que las conservan porque se capturan depósitos de armas químicas cada vez que las fuerzas kurdas van aproximándose a Raqqa. Y, por tanto, si se sabe que los rebeldes, entre comillas, terroristas mercenarios, tienen armas químicas, no hay una duda razonable de que haya sido un depósito de armas químicas, que por cierto es terrorífico que tuviera un depósito de armas químicas en medio de la población civil, en ese territorio que tenía conquistado Ahrar al-Sham. ¿Cómo podían estar ahí custodiando unas armas químicas a medio de la población civil? Bueno, eso hay que determinarlo, hay que mandar a los técnicos. Parece que ahora sí que tenemos sonido con Esteban. Esteban, ¿qué papel pueden jugar organizaciones como, por ejemplo, los Cascos Blancos o el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, tú como representante de una ONG, porque están siendo muy criticados por algunos de los informes que se están realizando sobre el terreno, quizá falseando datos, etcétera, etcétera, pero la prensa internacional y los políticos, la comunidad internacional sí se hace eco de ello, ¿no? O sea, hubo un ataque químico en Idlib, hubo 70 personas que murieron, se hirió a cientos de civiles y esa cuestión debe ser investigada inmediatamente. Desde luego no ayuda hacer que vetar resoluciones en el Consejo de Seguridad pidiendo esta investigación. Es cierto que el gobierno ruso ha pedido investigaciones posteriores, pero es importante que esté en el marco del Consejo de Seguridad, ¿no? Por lo tanto, lo que es importante es que se permita, como ha habido la entrada de observadores independientes, ya en el marco de una resolución del Consejo de Seguridad y no se sigan vetando, ¿no? Porque lo importante es investigar lo que ocurrió y llevar a los responsables ante la justicia. Los 6 o 7 incidentes y ataques con armas químicas que se han producido en Siria desde el año 2013 y 2012 no han sido investigados, nadie ha sido llevado nunca ante la justicia y no se ha permitido la entrada de observadores independientes. Y lo que es cierto es que tanto Rusia como China han vetado 6 y 7 veces resoluciones en este contexto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Daniel, sobre lo que nos acaba de comentar Esteban. Lo que pasa es que son resoluciones muy tendenciosas. El propio gobierno ruso y el propio gobierno sirio han pedido que se haga una investigación, como pidieron que en el 2013 fueran los técnicos contra las armas químicas. Lo que pasa es que cuando esa resolución incorpora otros elementos, como puede ser de derrocar un gobierno, al que por cierto, repito, no apoyo, pero incorpora otros elementos sobre el terreno, entonces estamos pervirtiendo esa resolución. Y claro, con respecto a las palabras del representante de Amnistía Internacional, yo he respetado mucho a Amnistía Internacional, especialmente a la de hace 30 años, respeto muchísimo el trabajo de los voluntarios y las voluntarias de Amnistía Internacional, pero creo que hoy las cúpulas de las organizaciones humanas, y en concreto de la Amnistía Internacional, se están equivocando. Y se están equivocando, por ejemplo, cuando hace 2 o 3 semanas Estados Unidos, en el bombardeo de Mosul, mata a centenares de civiles, y Amnistía Internacional declara en su informe que hay que ser cuidadoso con los civiles. Y cuando hoy Amnistía Internacional habla de Rusia y de China, unos mismos civiles, Daniel, que también han muerto, ¿no? con las bombas que ha tirado Donald Trump. Por supuesto. ¿No? Claro, y entonces hoy el informe que publica Amnistía Internacional dice textualmente que Rusia y China manifiestan un desprecio despreciable por la vida humana. Cuando se utilizan palabras tan gruesas
sobre unos actores y muy suaves sobre otros actores, cuando el precio de las vidas humanas es la misma, cuando no se utilizan esas palabras gruesas sobre las matanzas en Gaza por parte del ejército israelí y de Netanyahu, o sobre las matanzas en el Kurdistán por parte de Erdogan, cuando se es más sumiso con esos poderosos y muy fuerte con los enemigos de los poderosos, que esos enemigos pueden ser dictadores, no digo que no, pero si sois muy fuerte con esos enemigos, pero sumiso con esos poderosos, entonces al final lo que dan a entender estas organizaciones, que eran muy respetables y desde luego lo son en gran parte, es que actúan bajo una cierta agenda de esos poderosos. Esteban, y eso por es lo que tienen que alusiones, reflexionar. por alusiones, ya no sé si le quieres responder a Daniel. Claro. Bueno, primero sobre Siria en concreto, que es lo más importante en estos momentos. Lo que es importante es que no se vete ningún esfuerzo para eliminar la transferencia de armas químicas. En febrero del 2017, Rusia y China vetaron una resolución que hablaba de evitar las transferencias no autorizadas de armas químicas o el uso de armas químicas por cualquier persona de la República Árabe Siria. Por lo tanto, estamos hablando de grupos armados y grupos de gobierno. Segundo, sobre Mosul. Al contrario, Amnistía ha sacado un comunicado muy crítico diciendo que el gobierno iraquí, con el gobierno estadounidense, ha atrapado a los civiles en sus casas. Les ha recomendado quedarse en sus casas y los está matando con los bombardeos. Por lo tanto, somos muy críticos de lo que está ocurriendo en Mosul por parte de Estados Unidos y por parte de las autoridades iraquíes. Y en relación con Trump, además, debo decir que no resuelve absolutamente nada hacer este tipo de bombardeos por parte del gobierno de Estados Unidos de vuelta. Lo que el gobierno de Trump quiere hacer, si quiere colaborar con la situación en Siria, es, uno, vetar, no volver a vetar y cambiar la orden ejecutiva sobre prohibición de refugiados viniendo de países musulmanes, y tiene que ampliar la llegada de refugiados a Estados Unidos. Por lo tanto, no. Al contrario de lo que dice la persona que antes ha indicado, somos igualmente firmes. Lo que nos preocupa es la población civil en Siria, en Irak y en cualquier parte. Hablando de la población civil, que son las mayores víctimas, los que más están sufriendo, bueno, pues con todos estos ataques, también con el terrorismo que asola toda la zona, todo se debe regir por el derecho internacional. Nos remitimos, por supuesto, a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad. Y a mí lo que me llamaba la atención, como le decía a Daniel cuando estábamos intentando recuperar el sonido contigo, Esteban, era el tema de las armas químicas. Es decir, si no está comprobado que ha sido un ataque del gobierno sirio y hay una represalia, ¿hasta qué punto está legitimado? Porque no hay ningún informe resolutivo de Naciones Unidas en torno a esto, y la comunidad internacional se ha volcado en decir que, bueno, ha sido una respuesta moderada, ha sido una respuesta proporcionada, es como se debería actuar, y estamos hablando de que también han muerto inocentes. O sea, aquí hay dos cosas importantes que decir. Una, para nosotros no estamos establecido quién fue el responsable de lo de las armas químicas. Lo que hemos establecido es el sufrimiento de la población civil y la necesidad de investigar. Hasta ahora, las investigaciones que se han intentado hacer sobre el uso de las armas químicas, que ha sido utilizado por el gobierno sirio y también por grupos armados sirios, lo han vetado Rusia y China. Esa es la constatación. Esperemos que ahora, en estos momentos, se abra la posibilidad de una investigación. Nosotros estamos diciendo quién es el responsable, decimos que se debe investigar, ¿no? Y desde luego Amnistía Internacional no está diciendo que lo que estamos diciendo claramente es que los bombardeos por parte del gobierno y las fuerzas aéreas estadounidenses no pueden sustituir la justicia, ¿no? Lo que es de las víctimas que han sufrido las armas químicas. Tienen que tener acceso a la justicia, tiene que haber investigadores independientes para saber lo que ha ocurrido con las armas químicas y sus responsables sean llevados ante la justicia, ¿no? Una forma que se podría hacer es a través de que se permita, a través del Consejo de Seguridad, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inicie investigaciones. Daniel. Sí, completamente de acuerdo. Yo me alegro de lo último que ha dicho, porque estoy completamente de acuerdo que bombardeando un país no se pacifica un país. Eso para empezar. Como se pacifica un país o se lleva al orden internacional y de la legalidad internacional un país, es precisamente bloqueando ese país. Por ejemplo, tendríamos el ejemplo en Israel. Para pacificar las ansias de ocupación y de asesinatos que realiza Israel contra los palestinos, pues bloqueando, haciendo un bloqueo económico, un boicot o sanciones. No pido que se bombardee a Israel, por ejemplo, pero quiero decir, en este caso es exactamente lo mismo. Si se bloquea la llegada de armamento y de dinero, no vendemos armas a Arabia Saudí por parte de nuestro ministro Morenés, que acaban en Yemen o acaban indistintamente en Siria,
no vendemos fragatas, no dejamos que entre dinero a esos mercenarios de $400 al mes, que son mercenarios, no son rebeldes. Los únicos actores que hay aquí son el ejército sirio, los kurdos y Estado Islámico o otras franquicias con otras etiquetas. Entonces, como la población civil vale lo mismo en todos los países del mundo, en todos hay que utilizar los mismos términos y las mismas armas legales en todos los países del mundo, no armas militares. Y desde luego bombardear y continuar bombardeando no ayuda. Hay que bloquear completamente el tráfico de armas hacia Siria por parte de todos, las potencias occidentales. Daniel y Esteban, nos estamos quedando prácticamente sin tiempo. Lo que sí que quería era una matización en un minutito, si podemos resumir. El gran papel que han tenido, por ejemplo, en los medios de comunicación, quizá ha presionado no a Trump a tomar esta determinación. No se sabe si ha sido una pataleta, una respuesta sin que haya un informe en sí, pero sí que ha habido una gran desinformación y es lo que está sucediendo ahora en Siria. Estábamos hablando antes de esas organizaciones que están o dicen estar sobre el terreno. ¿Se puede estar manipulando estas informaciones para intentar sacar algún rédito político, Esteban? Brevemente. Bueno, yo brevemente lo único que puedo decir es lo que nos preocupa a Amnistía Internacional, que es la población civil, y que nosotros sí que hemos podido documentar que ha habido un ataque con armas químicas. Lo hemos hablado con personal médico, hemos tenido acceso, hemos podido autentificar 25 imágenes de las armas químicas, hemos utilizado expertos en armamento para juzgar lo que hemos visto en Idlib. Por tanto, se ha producido un ataque con armas químicas, debe investigarse de forma independiente y se debe hacer que los responsables respondan ante la justicia. Este es el punto para nosotros fundamental. El contexto en relación con medios de comunicación no es algo que compete a Amnistía. Daniel, en 20 segundos porque me tengo que ir. Completamente de acuerdo que haya una investigación si ha sido un depósito de armas químicas de los mercenarios o si ha sido un ataque del gobierno sirio con armas químicas. Hay que determinar cuál de las dos cuestiones. Segundo, la manipulación de los medios no nos explican, lo he dicho al principio, la guerra de Siria es la más tramposa en cuanto a la manipulación mediática de la historia probablemente de los últimos 100 años y desde luego los medios no nos cuentan lo que ocurre allí. Estados Unidos está contra Irán supuestamente, pero está colaborando con Irán en el escenario de Irak. Por tanto, es una guerra muy tramposa y hay que ir al objetivo, que es a determinar los hechos. Eso es. Pues muchísimas gracias, Esteban. Daniel, un debate muy constructivo desde luego de todo lo que está pasando en Siria y esperemos que la guerra pues termine cuanto antes y no haya más víctimas inocentes. Gracias por haber estado con nosotros. Termino el programa y nuestro debate este viernes sorprendiéndome por el gran poder que puedes tener enmascarando la verdad, pero que también abre cuestiones sobre si estamos ante una escalada de combates en Siria o simplemente ha sido, como decía, una pataleta de Trump o una reacción impulsiva llevada a cabo por esa presión de los medios y de algunos socios de la comunidad internacional y que se ha llevado varias vidas de inocentes, hay que repetirlo. En Siria está visto que todo vale, el que un rebelde moderado se disfrace de un médico y diga ante un teléfono móvil que Assad ha usado armas químicas, mueve decisiones internacionales sin que haya evidencias claras de lo sucedido. Así parece que se mueve la política internacional, una política que yo creo que se basa en la posverdad, que se ha transformado en la verdad con mayúsculas hoy día. Donald Trump ha apretado el gatillo y ahora habrá que ver si las consecuencias de ese ataque son reversibles o no. Por el momento ya se ha echado a la espalda a muchos de aquellos que le criticaban de forma feroz. Tiene a Merkel y a compañía, seguro que a Clinton y el núcleo duro del establishment pues frotándose las manos por lo que ha hecho. No era tan duro de pelar como parecía, es uno de los nuestros, este sí que es mi chico. Frases que me imagino que se estarán diciendo mucho en los despachos, los que eran enemigos pero que hoy son amigos, y que ha vuelto a corroborar una cosa: con una suposición, con una excusa, con un pretexto, siempre se puede imponer tu verdad.